Hola Eduardo, un gusto siempre compartir contigo, con toda la teleaudiencia del Canal Pro. Mira, en términos generales me parece positivo. Quiero abstraerme un poco de las cuestiones políticas que creo que también tiene muchísimo para analizar, tiene muchas aristas que ver y muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero yendo netamente a lo técnico, era una cuestión más que necesaria. Eh, ya este era el intento número 6 en los últimos 10 años, ¿verdad? Desconozco si antes del 2013 ya se venían planteando otras intenciones de regular el sistema. Así que la sexta parece ser que va a ser la vencida, todavía queda la aprobación del decreto presidencial, que creo que así como viene en la mano se va a dar. Un poco ahí para mencionar el objetivo, Eduardo, cuando uno va al proyecto de ley, lo que encuentra es que esto busca supervisar y es importante señalar y subrayar esta palabra porque se habló mucho de que también implicaba administrar las cajas. Y al menos esto no tiene esa intención. Yo leo y releo la ley y no encuentro ningún lado donde se haga mención de que se va a administrar. Sí supervisar y sí intervenir si hubiese necesidad. Jorge, se habló mucho del tema de que este proyecto de ley formaba parte también de ese paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional dentro del instrumento de programa de coordinación, pero sin embargo es una cuestión también que desde hace mucho se está analizando en nuestro país y que prácticamente desde el ámbito técnico existe un consenso de que es una de las reformas necesarias que se tienen que hacer en nuestro país, la reforma de los sistemas previsionales e ir reencauzando las diferentes cajas que tenemos, muchas de ellas, o creo que ya la mayoría de ellas, en una situación sumamente complicada. Sí, sin lugar a dudas, es cierto, figuraba dentro del paquete de cuestiones que el país tiene que atender. Incluso tenía un cronograma tentativo, no es un cronograma de cumple o no cumple y te castigo si no cumplís, sino era un esquema de hacia dónde podía apuntar el país. Pero así como mencionas, Eduardo, esto en realidad figura en un montón de otros documentos locales e internacionales, ¿verdad? O sea, siempre que hablamos de las cuestiones que tiene que atender el Paraguay, estaba presente esto. Como primera medida, ¿verdad? Mira que hay muchísimo todavía de qué hablar y qué tratar en el tema pensiones y jubilaciones. Yo creo que más allá de que la ley se haya aprobado, vale la pena seguir charlando sobre esto, vale la pena seguir insistiendo en que es una cuestión de supervisión, en que el superintendente no va a estar exento de la ley, el superintendente también tiene unos jefes, importante mencionar. Mira que al inicio de este proceso, al menos de este sexto intento, eh, la figura era el Banco Central y debajo estaba el superintendente. Muchas personas criticaron eso, muchos sindicatos, muchos gremios cuestionaron, dado el mandato constitucional que tiene el Banco Central en cuanto a lo que debe hacer, ¿verdad? Está encargada de la política monetaria, crediticia, cambiaria y no necesariamente de cuestiones de seguridad social. Por una cuestión de confianza institucional, a mí me hubiese gustado que esté en el Banco Central, pero bueno, es cierto, fue un reclamo que el gobierno decidió atender y se creó un Consejo Nacional de Seguridad Social que va a ser el jefe del superintendente. Entonces tampoco es que el superintendente va a tener toda una cancha libre para hacer lo que se le ocurra. Tiene un marco, tiene personas a las cuales, tiene una institución más que personas a las cuales rendir cuentas. Entonces, creo que ese sistema de gobernanza es algo del cual se tiene que hablar mucho y se tiene que comentar de cómo va a funcionar esto y qué es lo que va a hacer un superintendente. Efectivamente, y no solo un superintendente, sino la superintendencia representada en el superintendente, van a dictar normas que permitan un mejor funcionamiento del sistema de jubilaciones y pensiones. Y acá hay que aclarar también lo siguiente, Eduardo, de que eso no significa que se van a tocar parámetros jubilatorios. El superintendente no tiene, en ningún lado de la ley, no se le da ninguna potestad de tocar cuestiones que hacen a los parámetros jubilatorios. Para ser más claro,
El superintendente no puede cambiar la edad de jubilación de una persona. El superintendente no puede cambiar el valor de jubilación o las tasas de reemplazo o cualquier elemento técnico que haga un proceso de jubilación. ¿Qué puede hacer el superintendente de jubilaciones y pensiones? Normar y regular cómo se están haciendo y supervisar, por supuesto, cómo se están haciendo las inversiones que hacen a estas cajas. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque la plata que hoy tienen las cajas tiene que rendir para que pague a los jubilados de hoy y para que pague a los jubilados de mañana. Entonces eso tiene que tener rentabilidad y también tiene que tener liquidez. Y menciono esta palabra porque veía muchas quejas o muchas dudas acerca de un artículo que hace referencia a los inmuebles. Especialmente el IPS contaba con un montón de inmuebles. En algún momento, algunos jocosamente ya lo llamaban inmobiliaria de previsión social, ¿verdad? Por la cantidad de inmuebles que tenía. Y si bien eso puede tener mucho valor, es un valor estático, es un valor que no tiene esa liquidez como para poder efectivizar en el desembolso a los jubilados. Y en el momento en que uno quiera hacerlo líquido, no es tan rápido, no es tan fácil. Siempre vender un terreno, vender una casa, no es una cuestión que uno hace un anuncio en alguna red social o en algún medio de difusión y ya en horas se vende, ¿verdad? Eso tiene un proceso y eso hay que tenerlo en cuenta de que difiere de otros instrumentos públicos donde generalmente ese margen de negociación se vuelve mucho más rápido. Jorge, este tema de la superintendencia o del tema de jubilaciones dentro de lo que es nuestro país, también es una cuestión que se menciona mucho dentro de los informes de las calificadoras de riesgo que tratan la situación de nuestro país. Es decir, es uno de los puntos que también generaban mucha preocupación y que forman parte de ese camino en el cual nosotros tenemos que ir también atravesando en búsqueda del grado de inversión mismo, ¿verdad? Son cuestiones fundamentales para la economía paraguaya. Totalmente, totalmente, Eduardo. Pasa que de algún modo esa plata es plata de la gente, de las personas que hoy están trabajando, y esa plata, al ser mal administrada, corre un riesgo social y corre también un riesgo de que en algún momento alguien, me refiero el Estado concretamente, deba salir a paliar esa situación con algún tipo de rescate, con algún tipo de préstamo o incluso en algunos casos con entes que son públicos, termina incorporándolo a la caja fiscal, ¿verdad? Son cuestiones como estas las que uno no quiere que vuelva a suceder. Hoy la caja militar y la caja policial tienen un déficit tremendo. Es cierto que quizás en parte por algunas decisiones financieras que no fueron las mejores, pero en gran medida por los parámetros. La caja policial también es más del 60%. Entonces hoy vos, yo y el señor y la señora que nos está viendo por la TV, estamos pagando ese déficit que en algún momento ocurrió, que no tuvo rentabilidad y que no tuvo liquidez esa caja. Eso hoy forma parte de la caja fiscal. Es decir, el Estado se está haciendo cargo de eso. Y esto pasó incluso con ciertas cajas privadas en algún momento. Eh, yo sé que ya han pasado los años y de algún modo hemos mejorado un poquito, pero siempre es bueno recordar que cuando la caja bancaria, la caja privada, se vio muy apretada por los compromisos financieros que tenía, salió a pedir auxilio al Estado. Incluso hubieron propuestas de leyes para ese rescate financiero que finalmente, bueno, se tomaron algunas decisiones de apoyo y otras de no necesariamente comprar todo el paquete de rescate. Pero lo que quiero mencionar es que por qué preocupa siempre a calificadoras de riesgo o por qué en realidad nos debe preocupar a todos. Son situaciones como esta, ¿verdad? También hay que mencionar de que el evento más reciente que tuvimos es cuando un venezolano vino a hablar de inversiones en Cajubi. Cajubi no sabemos con qué criterio le pareció interesante ese esquema de inversión y eso sí, de la noche a la mañana se fuman más de 170 millones de dólares. Así que
Eso es mucha plata, hay que cuidarlo, finalmente es plata con la cual muchos van a ver el fruto de su trabajo después de tantos años de aporte y que cuando lleguen a esa edad tienen que tener la seguridad de que van a estar cobrando. Jorge, en torno a lo que sería la figura del próximo superintendente de pensiones, ¿qué cuestiones te parece importante resaltar en torno a que fue también gran parte de la polémica, ¿verdad? Ya lo estabas mencionando, de que de repente en el imaginario colectivo se daban atribuciones o potestades al superintendente que de repente no son cuestiones establecidas dentro del proyecto de ley que ya está entrando en su etapa final, ¿verdad? Sobre el perfil, sobre todo, de este nuevo superintendente, Jorge, ¿qué te parece que se tendría que ir buscando y que podríamos tener como características principales de este nuevo superintendente de pensiones que va a establecerse en Paraguay? Mira, justamente, Eduardo, una de las cuestiones que se discutía, no tanto centrándonos en la persona, voy a tratar de llegar a eso, sino en la institución misma, era por qué crear una superintendencia siendo que hay instituciones que pueden mirar o fiscalizar ciertas cajas, ¿verdad? Se hablaba mucho de la Contraloría, pero la Contraloría tiene cierto límite o espectro dentro de su carta orgánica. La Contraloría de por sí nomás no puede ir a entrar en una caja privada, en una caja bancaria, no está dentro de su alcance normativo, pero independientemente de eso, también es importante tener un elemento técnico, ¿verdad? Alguien que como institución realmente esté todos los días en estas cuestiones, esté estudiando y mirando las perspectivas actuales y futuras de todo lo que es el ámbito del estado de arte de las jubilaciones y de las pensiones. Y en ese sentido, quien represente, quien tenga el poder de firma, es decir, el superintendente, tiene que ser una persona técnica, tiene que ser una persona formada en cuestiones financieras o tiene que ser una persona formada en cuestiones actuariales o una persona que tenga conocimiento jurídico acerca de las pensiones y jubilaciones. Y recordando también, Jorge, que de repente no hay muchas personas con ese perfil técnico, la formación, sobre todo actuarial en nuestro país, de repente es una suerte de limitación en cierto sentido. Sí, es cierto, Eduardo, pero como te decía, cuando uno habla del campo de la jubilación y de las pensiones, estamos hablando de varias cuestiones que por supuesto no se concentran solamente en una persona. Es difícil ser muy bueno en finanzas, ser un buen actuario y a la vez ser un buen jurista. Creo que en el mundo no va a haber una sola persona que pueda concentrar todas esas capacidades. Entonces, son varias patas y por separada sí hay gente muy preparada. Yo particularmente conozco a un par de esas personas y que creo que podrían representar muy bien al país estando en cargos como esos, ¿verdad? Eh, Muchas veces el desarrollo, y eso no solo aplica para una superintendencia, sino para un desarrollo de un país, no depende solo de una persona, no depende del conocimiento que pueda tener eh, alguien, una sola persona, sino de la suma del conocimiento. Entonces, la superintendencia, estoy seguro que cuando comienza a dibujar su organigrama, va a tener personas especialistas en el campo actuarial, que es cierto, no hay mucho, pero sí uno mira entre los beneficiarios de Becal también hubieron un montón que fueron a hacer cuestiones como estas. Hay muchos especialistas en finanzas y también hay mucha gente muy preparada en el ámbito jurídico. Así que creo y por supuesto, la seguridad social en sí misma también. Así que va a ser la suma de un conjunto de cuestiones. Recordemos que la propia ley le da un periodo de 24 o 36 meses para que se instale plenamente la superintendencia. No es que va a salir el decreto presidencial y ya va a estar en plena marcha, si bien ya va a empezar ese ejercicio, eso todavía va a tomar tiempo para que su ejecución esté o su operación esté plenamente en funcionamiento. Jorge, Paraguay se acopla a los proyectos de superintendencia o al establecimiento de instituciones como una superintendencia de pensiones entre los últimos países de la región. Es decir, Paraguay es uno de los últimos que está adoptando este tipo de medidas. Lastimosamente es así, estamos llegando un poco tarde a este baile.
Y bueno, el haber llegado un poco tarde hace que hoy tengamos ciertas consecuencias de como las que ya estuvimos comentando, ¿verdad? Como algunas cosas que hoy forman parte de la historia y que no son buenas y que no se tienen que repetir en el futuro. Así que es el momento, ¿verdad? Yo sé que de vuelta, trayéndonos en las cuestiones políticas, uno diría, se realizó a las apuradas y para mí particularmente, técnicamente, ¿verdad? No quiero meter acá las cuestiones políticas, técnicamente esto no se tuvo que haber hecho ayer, sino hace 10 años, por lo menos. Entonces, creo que es un desafío ya con la puesta en la puesta en marcha, seguir aclarando esto, seguir mencionando y generando y transmitiendo esa confianza a gran parte de la población que todavía tiene una confusión respecto de lo que pueda estar sucediendo con esto. Mucha gente sigue creyendo de que es una cuestión de que el Estado necesita financiamiento y va a tomar plata de las cajas. Eso no es así, la ley no establece en ningún lado algo parecido. Es cierto que habla en el artículo 11, el famoso artículo 11, habla de instrumentos en los cuales pueden invertir las entidades de pensiones y jubilaciones, y uno de esos hace mención a títulos de deuda del gobierno, de municipalidades o de otros entes estatales. Acá quiero hacer un comentario financiero. Yo si fuese asesor de alguna de esas cajas le diría con muchísimo gusto, de verdad, de que salgan a buscar algún tipo de bono soberano, ¿verdad? Porque es un instrumento confiable, es un instrumento de deuda en el cual el Paraguay se ha destacado y ha pagado siempre en tiempo y en forma. Eh, las municipalidades, bueno, habrá que ver ahí qué municipalidad y qué, qué registro histórico tienen. La mayoría también han cumplido, aquellas que han emitido bursátilmente han cumplido con sus pagos hasta el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto, todavía esa confianza institucional no la tienen al mismo nivel que el gobierno central. De todas formas, como quizás como precio de la paz, dado el reclamo principalmente del de los cotizantes y jubilados del Instituto de Previsión Social, se decidió aclarar de que eso no forma parte para el Instituto de Previsión Social. De vuelta a un comentario técnico, yo creo que se le está privando al Instituto de Previsión Social de un buen instrumento financiero, pero creo que lo más importante hoy era tener una supervisión y no tanto ver esos pequeños, grandes detalles que quizás cuando la confianza se vaya estableciendo, los propios cotizantes y los propios jubilados del IPS van a terminar pidiendo. También una aclaración ahí al respecto de que, bueno, pero figura en la ley. Si figura en la ley, insisto que no abarca el IPS. ¿Qué pasa si con las demás cajas eso terminan financiando todo? Y no va a llegar a eso por dos cuestiones básicamente. Uno, por lo que dice la propia ley. La propia ley tiene límites por instrumentos financieros. No hay, no hay la posibilidad de que uno termine metiendo todos los huevos en una canasta. Dos, hoy el Paraguay tiene muchísima gente formando fila a que le quiera dar financiamiento, tanto a nivel local como a nivel internacional. Así que al menos hoy no es un problema en la cuestión de financiamiento. Existe mucho miedo que pueda llegar a pasar lo que pasaron en países vecinos, ¿verdad? Pero esos países vecinos hay que mencionar que la cuestión del manejo de la cosa pública se volvió muy complicada y siendo muy complicada se quedaron sin plata y tuvieron que tocar plata de jubilaciones y pensionados, pero eso no se hace sencillamente por la decisión de un superintendente. Eso habrá que cambiar toda una reforma y yo creo que ni vos, ni yo, ni el señor y la señora que está mirando vamos a permitir que eso llegue a suceder en el país. Claro, Jorge, y ese tema de la confianza que estás mencionando y de dar pasos firmes a partir de ahora también es fundamental porque en realidad lo que en Paraguay se tiene que hacer es un proceso de reforma del sistema previsional, es decir, este proyecto de la Superintendencia de Pensiones forma parte o es un primer paso dentro de un proceso tal vez más grande. El propio ministro de Economía y Finanzas ya habló varias veces de lo que es un sistema universal o cuestiones más de fondo que forman parte del sistema previsional. Ese tipo de cuestiones también formarán parte de un próximo proceso. Asimismo, y mira, tomando, creo yo, el gobierno y
También el Poder Legislativo creo que tiene que tomar las lecciones aprendidas de este proceso y tienen que tomarla muy en serio porque ese tema sí es mucho más sensible que una cuestión de tener un superintendente. Yo hacía la analogía de que tener un superintendente es tener un arquero en el campo de juego. Es como cuando salimos a la cancha y no tenemos arquero y bueno, las personas, el equipo contrario puede chutar y nos hace un gol tan fácilmente. Entonces necesitamos tener a alguien en el arco. Ya tenemos a alguien en el arco, ahora tenemos que definir estrategias. Y ahí sí hay una cuestión donde vamos a tener que discutir un montón de cosas. ¿Y por qué tenemos que discutir eso? Porque en el pasado eh, se tomaron decisiones en cuanto a los parámetros de jubilación que hoy hacen que existan un montón de cajas deficitarias tales como las que estaba mencionando. A modo de ejemplo, para que la, la gente dimensione un poco esto, solo la caja fiscal tiene un déficit de, según los datos publicados, 117 millones de dólares. Uno hace una proyección rápida a lo que va a ser los pagos totales en el 2023, va a ser más o menos 140 millones de dólares. 140 millones de dólares es el valor del préstamo que estamos tomando para la construcción de la Ruta 12, por ejemplo. Una ruta que era cuando teníamos 12 rutas nacionales, era la única ruta nacional que no estaba faltada y que hoy vamos a hacerlo a través de un crédito, de un multilateral, y nos va a costar más o menos ese valor. Entonces, podíamos haberlo hecho de manera propia si es que no teníamos que compensar eso. O para tocar un punto incluso más sensible que la gente dimensione esto, es que 140 millones de dólares implica más o menos 7.000 aulas. Entonces, es un monto tremendamente importante que hoy está saliendo de nuestros bolsillos. Y cuando digo nuestros bolsillos, estamos hablando de personas cotizantes y no cotizantes. Hay un montón de paraguayos que lastimosamente no forman parte de ningún sistema previsional, de ningún sistema de jubilaciones y pensiones, ni siquiera de algún tipo de cotización en fondos mutuos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también, cuando van al supermercado, cuando van a la despensa, con sus impuestos, están de algún modo solventando estos malos manejos que se tuvieron de las cajas, estos malos parámetros que se definieron en algún momento en las cajas de jubilaciones y pensiones. Jorge, quería pasar un poquitito a otro tema para hablar un poquitito acerca de lo que es el tema Argentina, que en cierto modo también es una cuestión que está causando análisis y preocupaciones dentro de Paraguay en el sentido de que ya se dio a conocer el primer paquete de medidas que el nuevo gobierno argentino está estableciendo para tratar de reencauzar la economía del vecino país, que incluye la devaluación del peso argentino, el peso, la cotización oficial, ¿verdad? Una cuestión que de repente en nuestro país también causa preocupación teniendo en cuenta de que ya sabemos lo que conlleva una devaluación del peso y su efecto dentro de lo que son los incentivos para el ingreso de productos de contrabando sobre todo y las cuestiones que se plantean dentro de la economía argentina teniendo en cuenta de que hay muchos paraguayos radicados en Argentina y que inclusive envían fondos a través de las remesas y un montón de cuestiones que también tienen que ver con nuestro país. En líneas generales, Jorge, ¿qué te parece ese primer paquete de medidas establecido por el gobierno argentino y cuáles son las principales cuestiones que te parece afectan a Paraguay? Mira, creo que son más que necesarias. Me parece que del discurso electoralista al discurso de asunción presidencial al paquete de medidas, hubo un montón de reuniones donde se decidió mucha prudencia, donde se decidió salir con calma a tomar estas decisiones. ¿Verdad? Recordemos que en el proceso electoral hubieron medidas mucho más bruscas de las que se han tomado. Entonces me parece que hubo un baño de tranquilidad ahí como para salir a tomar estas primeras medidas al menos. Con relación a lo primero que mencionabas, es cierto, oficialmente entran en una devaluación de la moneda, pero esa moneda ya estaba devaluada en el mercado, ya estaba devaluado en términos reales, en términos de confianza de la gente. El mercado que le denominaban paralelo, pero que es el que realmente funcionaba estaba a otros valores. De hecho, que sigue existiendo una brecha, ¿verdad? Porque ahora lo que hicieron fue duplicar el tipo de cambio oficial, pasaron de 400 pesos por un dólar, pasaron a 800 pesos,
pero el mercado sigue estando por encima de ese valor. Así que si bien esa brecha se acortó, la devaluación de la moneda real es incluso superior a ese tipo de cambio oficial. Eso sigue marcando un incentivo a hacer compras en la Argentina, especialmente en la frontera. Algunos lo hacen de forma legal y otros no lo hacen teniendo en cuenta los procesos formales. Entonces, es ahí donde el gobierno tiene que tener mucho cuidado, donde los agentes de control tienen que ir mirando, porque eso hay que aclarar, Eduardo, no es libre comercio, eso es un delito, eso es contrabando, eso es competencia desleal. ¿Se puede uno ir a comprar en la frontera o en las ciudades paraguayas, incluso que están en la frontera? Por supuesto que sí, uno puede hacer eso, pero tiene que cumplir con las formas y con las normas que nos rigen a todos los paraguayos, porque eso termina complicando a toda la industria nacional, termina complicando a toda la población, termina eh, generando menor recaudación y eso de vuelta también impacta en todas esas inversiones que estábamos mencionando, menos escuela, menos salud, menos rutas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, no es solamente una cuestión de que es un menor precio del otro lado, sino que la competencia no sea desleal. Mencionando también quizás alguna de las, o uno de los puntos que yo creo que se toma muy bien en Paraguay es la eliminación del CIRA, que era un sistema de registros de importaciones en Argentina. Básicamente en ese registro, la empresa argentina que iba a importar hacía su declaración en el sistema y ahí ya le salían todos los impuestos a pagar, ya le salían todos los permisos de importación que tenían que hacer, los impuestos a la divisa, un montón de cuestiones que en términos muy sencillos era una barrera o una complicación a realizar esa importación. Entonces, hoy se elimina eso y se genera un sistema estadístico. Y me quedo un poco ahí porque la verdad que no tenemos todavía muchos datos de cómo va a ser ese sistema estadístico, porque en puridad el CIRA también era un sistema de registro, no más, pero que había sido dentro de ese registro, contaba con un montón de barreras eh, que terminaban afectando al comercio. ¿Y por qué eso es importante? Porque Paraguay tiene a la Argentina como uno de sus principales socios comerciales. Cuando miramos país a país, uno de los países a donde más exportamos es a la Argentina. Entonces, si ellos tienen complicaciones como las que tenían con normativas que hacían al CIRA y con normativas que hacían al Banco Central Argentino, es bueno que estén hablando de la eliminación de eso. Creo que dentro de ese paquete de medidas es el punto al cual tenemos que hacerle más seguimiento.